¿Qué tal, amigos de YouTube? Mi nombre es Alberto Zaragoza, somos del Sonido Brisa Latina. Hoy en esta tarde mi video se trata de cómo configurar el Virtualizer Pro de la marca Behringer. Anteriormente teníamos un procesador que es teníamos un procesador que era un Microver de Alexis. Funcionaba bien. Y también teníamos el Studio C100. Igual los trabajábamos muy bien los dos, pero la gran diferencia es que con este procesador podemos conectar los cables Canon y se escucha bastante bien. Pues miren, mis amigos, este video tutorial es para el amigo Rosendo Resendi, que me lo estuvo pidiendo a través del Facebook, y vamos a ponérselo para que él vea más o menos cómo lo vamos a configurar. Pues ya hay videos de estos, ya el Tigre Sonidero, y hay algunos compañeros de ese ambiente que ya han subido videos de cómo configurarlo, ¿no? Pero en esta ocasión les voy a enseñar cómo se configura y cómo guardar muchas voces en diferentes canales. Tenemos 200 canales para guardar los procesos de las voces que queramos, o de instrumentos, o de lo que lo quieran utilizar. Pero en sí les voy a enseñar de lo de las voces. Por lo menos 100 canales tenemos disponibles para guardar lo que queramos. Voz con reverb, voz como de robot, voz gruesa, voz de ardilla, voz normal, voz con eco, voz sin eco. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es prender el Virtualizer. Ya prendiéndolo nos vamos a ir a este botón que se llama Preset. Aquí, por ejemplo, le cambiamos los botones, lo ponemos, los cambiamos. Vean lo que aparece. O sea, en sí lo primero cuando lo prendemos lo vamos a poner en Preset. Ahí nos van a aparecer letras, por ejemplo, ahí nos va a aparecer la I 99 y hacia abajo. Pero nosotros nos vamos a ir en el U. Aquí con la rueda grande le vamos a mover. Así, nos vamos a ir en el U1, U2, U3, U4, U5, U6. Así tenemos hasta, miren, hasta lo que son 100. O sea, podemos guardar 100 efectos ahí. Por ejemplo, miren, ahí tenemos U1. Vamos a probar qué es lo que hace en el U1. Ya saben, repasamos. Primero prendemos el Virtualizer. Le vamos a dar en esta tecla que dice aquí efectos. Y ya de aquí vamos a cambiar la rueda. U1, U2, U3, U4. Por ejemplo, vamos a ver en el U1 que tenemos. Escuchen bien lo que tenemos en ese canal. Ok. Ya lo que sigamos, caballeros, vamos a comenzar con este tutorial hoy en esta tarde. Esperamos que a todos ustedes les guste mi video de cómo configurar, de cómo guardar las configuraciones en canales diferentes del procesador de voz. Claro que sí, mis amigos de YouTube, hoy en esta tarde les estamos enseñando cómo guardar las configuraciones del procesador de voz Behringer. Claro que sí, mis amigos, continuamos con este tutorial. Ya vieron, mis amigos, que ahí tenemos una voz normal en un canal, en el canal 1. Nos vamos a ir al canal 2 a ver qué guardamos en el canal 2. Claro que sí, mis amigos de YouTube, ya están escuchando, ahí tenemos la voz con pitch, baja frecuencia, frecuencias graves. Claro que sí, mis amigos de YouTube, esperamos que todos ustedes estén viendo el video tutorial. Ok, claro que sí. Ya vieron ahí en el canal 2 tenemos esa configuración de la voz gruesa. Nos vamos a ir al canal 3 a ver qué tenemos. Hoy en esta tarde este video claro que sí, mis amigos, ya vieron, mis amigos, vamos a ver qué tenemos en el canal 4.
Claro que sí, mis amigos de YouTube. Hoy en esta tarde los videos tutoriales. Ajá. Pues así es, mis amigos, ya vieron, como vieron, tengo igual en el 5, tengo otras voces. Ok, claro que sí. Ahí tenemos una voz con eco más seguido. Tenemos como de delay, como 350 de delay. En el anterior teníamos como, ¿qué serán? 500 delay. Pero ahorita les voy a enseñar más o menos cómo se configura para guardarlo en 500. Por ejemplo, ahí tenemos otra voz. Ahí es la voz normal, ahí la tenemos en el 6, la voz normal. Ok, pues bien amigos, comenzamos con esta programación. Yo por ejemplo me voy a ir a mi canal 1, me voy a ir y desde ahí voy a arrancar para ponerlo. Bien amigos, ya estamos en el canal. Ya saben, le ponemos preset. Nos van a aparecer los canales, o sea que ahí es el inicio, es el arranque de las voces. Nos vamos a ir en mi canal 1. En el canal 1 vamos a configurar. Le vamos a poner le vamos a apretar el botón de preset. De preset estaba y lo vamos a apretar el canal de efectos. En el canal de efectos, pues ya saben, ¿no? Vamos a buscar la PSD. Igual si ustedes quieren TRD o Reverb, Flinger, por ejemplo aquí tenemos Flinger. Ok, claro que sí, mis amigos. Ahí tenemos Flinger con eco. Ahí tenemos el Flinger, pero no, pues nos vamos a ir al PSD, ahí es en la voz sonidera. Claro que sí, mis amigos. Ahí tenemos la voz de ardilla, ¿sí? Nos vamos a ir al PSD. De ahí del PSD, pues ya saben que es -4, -3, -2, -1, -2, -3, -4. Pues bueno, ahí yo ahí en el canal 1 pues tengo mi voz normal, ¿no? Le vamos a poner un poquito de grave con el 1. Luego nos vamos a ir a efectos, nos vamos a ir a la configuración edit, aquí donde dice edit. Aquí en el edit, ya vieron que cambió el LED. Nos vamos a ir al delay. Yo en este caso le pongo de delay, yo le pongo 500 para que se haga más retardado el eco. Aquí en defect yo le pongo que serán 30 para que no tengamos mucha repetición. Y en el ecuador pues ya saben, yo le pongo que serán 8. Y en el tray le pongo 16. Aquí está el bass, con el segundo es el bass, lo que es la frecuencia grave. Aquí la repetición es 30 y el delay yo lo pongo en 500. Igual el tray en 16, ya saben, pero pues ese es su gusto, no tenerlo cuenta. De nuevo nos vamos a ir al setup, le vamos a apretar el setup. Vamos a apretar el setup. Edit, PSD, efectos. Vamos a ir al setup. Pues mis amigos, ya de todos modos, aquí, o sea, es el mismo proceso de lo que es en el tutorial de mi amigo el Tigre Sonidero y del amigo Crazy. Igual le ponemos en Store, guardamos, 2 veces le damos. Ya tenemos guardada mi configuración en el canal 1. Ok. Claro que sí, compañeros. Señores. Oye, esta tarde estamos diseñando y configurando los procesadores de voz de la marca Flinger. Claro que sí, amigos. Suscríbanse al canal, dejen comentario, denle me gusta el video tutorial. Oye, esta tarde. Claro que sí, amigos. Pues seguimos. Vamos a configurar el canal 2. El canal 2 con la voz gruesa, la voz de monstruo, la voz de bajo frecuencia, de frecuencias graves. Así mis amigos, nos vamos a ir al canal 2. Por ejemplo, aquí en el canal 2 vamos a configurar. Nos vamos a ir a efectos. Ya en efectos pues buscamos lo que es PSD, la leyenda con la rueda grande. Buscamos lo que es PSD.
ya lo tenía configurado, pero para ustedes lo voy a volver a configurar. Ahí en el PCD, por ejemplo, tenemos en el PCD, le vamos a dar en la primera tecla que dice Edit A, vamos a poner lo que es, nos vamos a ir, o sea, ya saben que en delay pues, le vamos a meter 500. A mí me gusta cómo se escucha en 500 porque tenemos una voz un poquito más larga, no tenemos un eco así tan repetido, tan insistente, tan hostigoso. Entonces, en el Defect, Edit B, nos vamos a ir hasta los 30, le vamos a meter 30 repeticiones, por así decirlo. En el Bass, pues nos vamos a ir al, ¿qué serán? Nos vamos a ir a 8. En el tercer botón nos vamos a ir a 8 de bajo, o sea, del ecualizador de frecuencias de bajo, por así decirlo, es lo grave de la voz que se va a escuchar. Y en el cuarto botón nos vamos a ir a 16, le vamos a subir todo porque pues es lo que es las frecuencias de alta, o sea, son frecuencias altas, Twitter, es los agudos. Ahí lo vamos a dejar, nos vamos a ir de nuevo a Edit, apretamos Edit. Y ya en el Edit, ahí tenemos Semi. Yo por ejemplo lo voy a dejar en el 3. Aquí tenemos uno, en el 1 es en el primero que lo configuré. Pero ahora vamos a dejar en el 4. En el 4 ahí en el centro, pues así como marca -0. EQ, lo vamos a dejar así en serio como lo marca. Demix 30, lo vamos a dejar así en 30. Luego aquí nos vamos a ir al Setup. Ya abajo el EP, hasta abajo en el rojo. Ahí es canal 1, aquí lo vamos a poner en sonidos mono, XNT, y luego ser 1, por ejemplo, lo puedes dejar si quieres en ser 2, en ser 2, y escuchen lo que hace, por ejemplo. Ok. Claro que sí, no sé si escuches, que hay que puedes programarlo para que traiga tu voz normal y la gruesa, o la voz de arriba y la voz de monstruo al mismo tiempo. Por ejemplo, ahí en esa de ser 2, o sea, aquí ser 2, parar, ahí no tenemos nada. Yo por lo regular le voy a poner en esta ser 1 porque nada más es como si estuviera hablando un individuo nada más. Pero si le ponemos en ser 2, hagan de cuenta que van a hablar dos voces, se va a oír, la voz la puedes configurar a meterla, que se oiga la voz del monstruo, la voz grave y la voz de ardilla al mismo tiempo, o la voz tuya normal y la voz de ardilla al mismo tiempo, como si estuvieran hablando dos seres. Por eso se pone ser 2, o sea, ser 2, no de puerco, sino de ser 2. Pero yo la dejo en ser 1 para acabar mi configuración. Ya de ahí nos vamos a efectos de nuevo. Nos vamos a efectos de nuevo aquí. Y le vamos a aplicar 2 veces para guardar la configuración. Y ya tenemos el U2 configurado. Ahí tenemos la voz de ardilla. Ahí tenemos la voz de ardilla ya configurada. Así es. Y ya en el canal 3 vamos a configurar la voz gruesa. Igual aquí, mis amigos, nos vamos a ir a efectos. Ya tenemos el PCD, siempre me va a aparecer porque ya lo tengo destinado. Aquí en el PCD, pues nos vamos a ir en semi. Le vamos a poner -4. En efecto, le vamos a dar en edit. Siguiente, para que le pongamos en delay. Ahí tenemos 550. Le vamos a bajar a 500. Aquí tenemos defect, le vamos a bajar a 30. Y aquí en bass 8 y en trep 16. ¿Vieron? Igual ya aquí en setup le metemos setup, pachurramos setup, nos va a aparecer el LED rojo. Nos vamos canal 1, mono, XNT y ser 1. Igual aquí ya regresamos a efectos. Ya está, PCD. Guardamos dos clips. Ya está. Claro que sí, señoras y señores. Ya está la voz gruesa, ya está la voz del monstruo. Claro que sí, amigos. Eso es todo por hoy. Esperamos que el video les haya servido de algo para que ustedes mismos configuren su procesador, por así decirlo. Chequen. Por ejemplo, voy a cambiar rápido de voces sin tener que estar programando nada. Ahí
Claro que sí, señoras y señores, ahí tenemos un efecto en el canal 1, un efecto de sonido de voz normal, natural, con un poco de grave. Vamos a cambiar al canal 2 para que vean que ahí tenemos en el canal 2. Claro que sí, mis amigos, ahí tenemos la voz de ardilla, simplemente con mover un botón. Claro que sí, señores y señores, ahí tenemos de nuevo la voz gruesa en el canal 3. Y así sucesivamente podemos cambiar 4, 5, 6, las voces que quieran cambiar. Tenemos, como les vuelvo a repetir, hasta 100. Podemos hacer 100 efectos de voces de diferentes. Por lo regular, pues nosotros como sonideros nada más ocupamos de la 1 a la 3, porque pues es la voz 1, la ardilla, voz la 1, la voz normal, la 2, la voz de ardilla, la 3, la voz gruesa, 4, pues voz natural, pero podemos hacer hasta voz de robot. Déjeme buscarla a ver si la encuentro. Ya la había guardado. Ok. Ahí es voz con eco más gruesa. Ok. Claro que sí, señoras y señores. Ahí está la voz de robot. La voz de robot con la voz gruesa. Tenemos esa combinación de la voz de robot con la voz gruesa. Y así es, mis amigos. Pues eso es todo. Eso es todo, ya vieron, mis amigos, ya les expliqué más o menos cómo se guardan las voces. Este procesador, lo que me gusta, que con esta sola rueda podemos mover todo, podemos cambiar diferentes voces. O sea, nada más con mover este puro botoncito cambiamos todas las voces que queramos. Eso es lo que no había visto en otros videos tutoriales. Espero que les sirva. Suscríbanse a mi canal, denle me gusta y próximamente voy a subir el video de cómo hacer la voz de 2 seres, la voz de robot así como se escuchó, o sea, todo conforme me lo vayan pidiendo. Pues eso es todo, mis amigos, muchas gracias por ver mi video, denle me gusta.